Ahora un diputado. Voy a saludar al diputado Carlos Heller, diputado del Frente de Todos. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto de saludarte. Igualmente, Carlos. A ver, voy a empezar con este tema que es con el que terminaba con Naidenov. ¿Qué opina del intento de poner un observatorio para observar, verificar y desarticular, según las palabras que utiliza el observatorio, supuestas noticias falsas? ¿Qué te parece? Que no van a dar abasto, que no van a dar abasto. ¿Y te parece bien? Mirá, a mí lo que me parece mal es que haya noticias falsas. Realmente, a mí me parece horrible que, por ejemplo, un día aparezca una noticia que dice el viernes va a haber feriado bancario, el lunes te van a confiscar los depósitos, cosas por el estilo, que se haga terrorismo, que se meta en redes cosas que no tienen nada que ver con la realidad y que deforman y asustan y preocupan. Así que se observe de qué se trata, en principio no me parece mal. A mí me suena a patrullaje. Y además, digo una cosa, no solo eso, sino que la verdad que si ahora no dan abasto, en la década pasada del kirchnerismo, con el INDEC dando la cifra de inflación, con Cristina dando la cifra de pobreza y con Capitanich diciendo que no había desnutrición, no hubieran dado abasto, hubiesen tenido que poner sucursales directamente. Es probable, pero vos me estabas preguntando por lo que pasaba ahora. Si querés hablamos de lo que pasa ahora, si querés hablamos de lo que pasaba antes. Hablemos de lo que pasa ahora. Lo que pasa es que como vos me decís que no iban a dar abasto, yo creo que antes no iban a dar abasto. No van a dar abasto, hay una fábrica de noticias falsas que es horrible. Mirá, el día lunes de la semana pasada, los diarios titulaban, fracasó la rebaja de las retenciones, los productores no liquidan, y todavía no se había publicado en el boletín oficial la noticia, digamos, la resolución que habilitaba la baja de las retenciones. ¿No te parece una noticia falsa, una manera de inducir de forma negativa? ¿A vos no te es una noticia, no te parece es una noticia falsa? Pero perdóname, ¿no te parece, más allá de si es falsa o no es falsa, que siempre existió eso? ¿No te parece que es el televidente, el oyente, el lector el que tiene que determinar qué medio le está mintiendo o no le está mintiendo y seguir o no ¿Y por qué? comprando ¿no? ese medio? No. Y además te digo una cosa, ¿quién está en condiciones de decir quién es tiene catadura moral para observar y desarticular una supuesta medida falsa, además evaluada por el que la está evaluando, ¿no? Vivís en un país democrático, Carlota, que elige autoridades a través de la voluntad popular, la gente, vos, yo, los ciudadanos, que expresamos a través de una cosa que se llama voto nuestras preferencias. Eso permite construir gobiernos. Esos gobiernos tienen herramientas, institutos, sancionan leyes, dictan normas que le devienen de ese mandato popular. Por eso, periódicamente, la sociedad, la ciudadanía, vos, yo y todos los demás, tenemos la oportunidad de expresar nuestro acuerdo y nuestro desacuerdo. Vivimos en una sociedad que dice que el pueblo gobierna a través de sus representantes, y los representantes del pueblo tienen el mandato y el atributo para crear leyes, sacar resoluciones, etcétera, etcétera, porque lo contrario, estamos negando el famoso republicanismo, el famoso respeto de las instituciones, la famosa división de poderes, que termina pareciendo que solo sirve si es afín a ciertos puntos de vista, si va para cierto lado, si defiende determinados intereses. En caso contrario, se convierte en antirrepublicana, en antidemocrática, etcétera, etcétera, etcétera. Es que vos sabés que precisamente cuando yo digo que se trata de un patrullaje sobre la noticia y el pensamiento, es porque creo que se pone, con este observatorio, en riesgo todo lo que acabas de describir, que te escuché atentamente. Creo que con ese observatorio se pone la libertad que vos acabas de describir en riesgo, porque para mí estas cosas se ponían en riesgo, por ejemplo, cuando yo lo escuchaba al expresidente Macri decir: si estos jueces no hacen lo que esperamos, ponemos otros. O cuando la escucho a Patricia Bullrich decir: miren, señores jueces, que nosotros tenemos la llave para la elección de los jueces. Pero Carlos, está pasando ahora. Cristina se quiere sacar de encima a los jueces que supuestamente la perjudicaron.
es cierto. Bueno, está bien. No es cierto según Es cierto. tu forma de observarlo. Ninguno de los jueces que están cuestionados tiene que ver con ninguna causa en la que esté involucrada Cristina. Es una falacia, es total. Los jueces que la están juzgando, ¿cómo que no? Si los quiso mover, ahora está... No, revisá, Carlota, por favor, revisá los juicios, los juzgados en los que están involucradas causas que involucran a Cristina. En los tribunales. Tienen que ver al... No, sí, todos están en los tribunales. ¿Cuáles de esas causas están en manos de esos jueces que están cuestionados? Eso es lo que te estoy diciendo. Te vas a sorprender. Nos vamos a ir por las ramas en todo lo que estamos hablando. Hasta ahora no hice más que contestarte todo lo que vos me dijiste. No, pero estoy diciendo nos vamos a ir, no te vas por las ramas. Está bien, y está bien, porque siempre es muy rico charlar con vos, lo sabés, porque hemos hablado un montón de veces. Infinidad de veces, y yo por eso cada vez que me invitás lo acepto. Está muy bien, está muy bien. Yo observo con mucha, reitero, observo con mucha preocupación y me parece un patrullaje al pensamiento del observatorio. Bueno. Evidentemente, vos crees otra cosa y te respeto. Vamos a temas de actualidad política. ¿Qué sabés del gabinete, vos que sos un hombre informado? ¿Existe la posibilidad de que haya cambio y movimientos? No, absolutamente nada. Creo que forma parte también de esos climas que se crean. Yo voy a partir de una cosa, a ver si lo puedo decir lo más claro para que se entienda. Gobierna una coalición que se conformó claramente. Esa coalición no tiene por qué a priori tener pensamiento uniforme en todo. Y hasta diría que es saludable que sea así. Y para eso se debate, se discute. Escribanía, que está todo digitado, que hay uno que dice lo que hay que hacer y los demás hacen. Así que para mí siempre saber que se discute es saludable. El tema es si están luego los que toman las decisiones, y los que toman las decisiones son las que las tienen que tomar. El presidente de la Nación, por ejemplo, clarísimo, el enfrentamiento entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Dijo, yo estuve en todas las reuniones y había opiniones diversas, se discutieron, se acordó y después se actúa. Y la última palabra la tiene el ministro de Economía. Así que está clarito. Y no hay que asustarse de que existan puntos. Hay crisis, hay dificultades, hay problemas de todo tipo. ¿Y por qué no va a haber opiniones matizadas respecto de cómo se resuelven? Yo creo que no tiene nada de malo, y que haya matices en esas opiniones no tiene que derivar cada vez que haya un matiz en una discusión en que eso requiere un cambio de gabinete. Carlos, ¿cómo le va? Bernardo Vázquez. Hola, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo va? ¿Cómo ve la situación cambiaria en sí como economista, sobre todo? ¿Qué le genera? Digo que, por ejemplo, estamos hablando de un dólar blue casi cerca de los 170 pesos, que el dólar oficial esté apenas por encima de los 80, ¿o no hay que prestarle atención al blue porque es ilegal? Le voy a contestar. Mire, yo veía anoche a un economista, lo voy a nombrar, a Melconian, que reconocía que el tipo de cambio oficial es competitivo comparado con la evolución del tipo de cambio oficial histórico, y que es suficiente y razonable para el comercio exterior argentino, que es para lo que esencialmente hace falta tener divisas en un país. Sin embargo, decía que la expectativa que instalaba el dólar ilegal forzaba que había que devaluar. Francamente, yo estoy en la antípoda de ese pensamiento, porque la historia de la Argentina es... Yo le preguntaría a usted, dígame, ¿qué va a pasar si los precios de las cosas se acomodan a ese dólar ilegal o a ese dólar informal, o como usted le quiera llamar? Va a haber una inflación descontrolada, va a haber más ajustes. Mire, la manera más práctica, histórica de ajustar es devaluar, porque automáticamente la devaluación va a los precios. Entonces, la responsabilidad del gobierno es lograr que el tipo de cambio con el que se maneja el comercio exterior, el tipo de cambio que el país necesita para las importaciones que le hacen falta para poder seguir funcionando, el dólar que reciben los distintos sectores para que lo que producen tenga relación con los costos de producción que tiene, se mantenga estable. Eso
tiene complejidades y puede requerir medidas puntuales respecto de una determinada producción porque pasan cosas. Cuando usted habla de exportar, no depende solo de sus costos, sino de cuestiones globales. Por ejemplo, usted puede tener una sobreproducción de aceitunas en el mundo y entonces el productor de aceitunas se encuentra con que este tipo de cambio no le compensa los costos porque cae el precio internacional. Y entonces usted tiene que dar un subsidio para sostener esa actividad. O inversa, pero eso no lo tiene que llevar a devaluar ahora, Carlos, y hacer que todos los precios de la economía, porque después cuando devaluamos, entonces la harina es más cara, el pan es más caro, los fideos son más caros, la carne es más cara, y lo que baja y el que pierde es el salario. Los que pierden, el mayor problema que tiene la Argentina son el 40 y pico % de pobres, y las devaluaciones generan más pobreza, nunca puede ser la solución. Ahora, los formadores de precios, ¿no están más atentos hoy a ese 167 que cerró el viernes el Blue o sí, que al oficial de 82? Porque da la sensación... Pero lo mismo, porque hacen el cálculo de cuánto deberían ganar con ese tipo de cambio y no con sus costos, compañero. Le pido que lo piense y le pido que piense lo que pasaría. Mire, cada vez que se entró... yo me acuerdo siempre de Pratgay cuando asumieron la gestión de Macri, dijo, no, vamos a devaluar porque los precios ya están al tipo de cambio de 9 pesos, era creo en ese momento, que lo llevaron a 16, ya está a 16. Hubo una explosión inflacionaria, no funciona así la economía, es mentira, todas las veces que se hizo eso, lo único que se generó es más pobreza. Lo único que se generó es que los precios aumentaron de una manera enorme y se aceleró el proceso inflacionario, porque dentro de 3 meses hay que recomponer los salarios, porque si no la cosa explota. Y cuando se recomponen los salarios, viene usted de vuelta y dice que hay que devaluar. Entonces, la Argentina está manejando muy bien la política cambiaria, porque no deja que se atrase el tipo de cambio, que está evolucionando pari passu con la inflación. Es decir, no hay atraso cambiario. Le está dando a los productores agropecuarios una ventana transitoria para mejorarle la rentabilidad. Le está habilitando mecanismos para que puedan ahorrar en pesos ajustables por la variación del tipo de cambio oficial. Es decir, que si pasara eso que temen, estarían cubiertos. Y eso se llama tratar de ir construyendo una política propia, porque la Argentina tiene que salir de ese esquema bimonetario y tiene que ir a un esquema donde su propia moneda sea la moneda que regula las actividades de la actividad económica. Carlos, último tema tiene que ver con el impuesto a la riqueza o el impuesto... Esto no es aporte solidario. Aporte solidario, perfecto. Sí. ¿Hubo o no hubo boicot al banco, al Credicop, por parte de productores? No, hubo un intento de algunas sociedades rurales, que hicieron un llamado a que la gente cierre sus cuentas en el banco. Sí. Y debo decir que por lo menos lo que sucedió hasta el viernes a las 4 de la tarde, nosotros no tuvimos ningún registro. También quiero decir de paso, Carnota, que es absolutamente falsa esa idea que instalan sobre los chacareros, el valor de los campos, etcétera, etcétera. Mirá, yo estuvimos trabajando con mi equipo, con los datos que disponemos, haciendo proyecciones y demás. Y sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados por el aporte que declaran inmuebles rurales, escúchame bien, estos campos en promedio representan el 2.4% de sus patrimonios. 2.4% de sus patrimonios en promedio en las 9.290 y pico de personas que serían alcanzadas por esta medida. Y la otra cuestión de que van a tener que vender los campos para poder pagar y demás, según esas mismas proyecciones, la liquidez que tienen esos 9.200 y pico es 25 veces más el aporte que tendrían que pagar. Así que puede ser que haya algún caso particular que pase eso que dicen, pero lo que nos dice, primero vuelvo, el 0,02% de la población está alcanzada. Voy a repetir, 0,02. El 0,8% de todos los que presentan declaraciones juradas.
Es decir, menos del 1% del total de las personas que presentan declaraciones juradas estaría alcanzada. ¿Sabés cuánta patrimonio tienen declarado ese 0,8? El 49 y pico por ciento de todo lo declarado en el país como riqueza por los 880 y tantos mil personas, perdón, por los 880 y tantas mil personas que declaran bienes personales. Repito, en el país hay 880 y pico de mil personas que presentan declaración de bienes personales. De esas, menos del 1% estarían alcanzadas por eso. Dentro de ese 1%, 253 personas aportarían casi el 50% y 650 personas aportarían el 60%. Así que plantear esto como un problema, miren, yo digo, lo llamamos aporte solidario extraordinario por única vez para ayudar a paliar los efectos de la pandemia en una situación extraordinaria, grave, única y ojalá no repetible. Carlos, igual, la pregunta es, ¿será por única vez? Seguro que va a ser por única vez. Porque no puede ser por única vez porque así es el proyecto. Eso no quiere decir, porque yo creo que la Argentina se debe una discusión profunda sobre su sistema impositivo. Y te voy a decir otra cosa. Sí. Viven diciendo que la Argentina tiene una enorme presión impositiva. Apareció un análisis de la CEPAL esta semana. El promedio de presión impositiva de la Argentina es menor que la de Brasil y es menor que la del Uruguay. Lo que pasa es que por ahí la composición es distinta. Nosotros tenemos mucho más impuestos horizontales que alcanzan a la totalidad de la población y menos impuestos progresivos. Sí, pero y además hay que ver cuál es la retribución del impuesto, ¿no?, que uno paga. Sí, claro, pero también te puedo intentar contestar eso. Sí. Si no tuviéramos que gastar tanta plata en pagar intereses de la deuda, podríamos utilizar esos ingresos para mejorar los servicios públicos para toda la población, como va a pasar con muchas de las partidas que se están incrementando en el proyecto de presupuesto. Entramos en un rulo de discusión que nos va a llevar todo el programa y seguramente lo podemos seguir debatiendo. No he hecho más que contestar sus preguntas, querido amigo. Ya lo sé. Digo, lo que pasa es que tus respuestas me generan una repregunta que a su vez te genera una respuesta que me genera otra repregunta. Estoy a la orden. A mí me encanta discutir con usted al aire y en privado, así que cuando guste estamos disponibles. Carlos, un abrazo, gracias. Otro para vos. Carlos Heller. Siempre es un placer hablar con Carlos.